Bellas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por seguir acá, por seguir acudiendo, visitando cada uno de los nuevos videos de muchas de sus historias. Y bueno, el podcast de hoy va a tener de todo, básicamente va a ser pozole, ya que estamos celebrando la independencia de México hoy 16 de septiembre. Eh, Vamos a empezar con historias, algunas historias que ustedes me mandaron y algunas historias que también encontré en Reddit. Muchas gracias por seguirme mandando sus historias. Recuerden que siempre que me manden sus historias, por favor mándenmelas a mi correo. Si son historias muy extensas y si son historias cortas, pues me las pueden mandar a mi Instagram, arándano13. Sin embargo, recuerden que hay más probabilidad de que su historia salga más rápido si me la mandan a mi correo. A TikTok de plano no, porque hay muchísimos mensajes y se van a spam y hay mensajes que ya no puedo ver porque pues ya se fueron hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Pero bueno, bellas, vamos a empezar con una historia de una chica que se llama Juliet. Es de Colombia ella. Le mando un saludito. Y el título de esta historia es El inquilino y el olor extraño. Un día se mudó un nuevo inquilino al segundo piso de nuestro edificio. Tenía una hija llamada Valeria que con el tiempo se convirtió en amiga, aunque era 3 años menor que yo. Su papá, sin embargo, siempre me inquietó, callado, con una mirada extraña y una actitud, pues, como perturbadora, no sé si es la palabra. Pasaba las noches de fiesta, llevaba amigos de madrugada y hacía mucho ruido, ignorando las súplicas de mis papás para que nos dejara descansar. Además, mostraba una atracción incómoda hacia mi mamá, lo que disgustaba mucho a mi papá. Todo cambió cierto día. Yo me había bañado después de salir con mis amigos en bici y mi mamá, como siempre, estaba pendiente de mí. Pero esa vez, al tocar la puerta para decirme que me apurara, noté algo raro en su tono de voz. Cuando salí le pregunté qué pasaba y me dijo que había sentido un olor extraño como si viniera del baño. No le di importancia hasta que más tarde mi hermano también se bañó. Esta vez tanto él como mi mamá percibieron un olor aún más fuerte, un hedor a podrido como a rata muerta. Lo inquietante era que ese olor solo aparecía cuando mi hermano o yo nos duchábamos, nunca cuando se duchaban mis padres. El olor persistió por meses. Intentamos de todo, hasta mi mamá probó echando agua bendita en el baño, y al hacerlo, escuchamos un susurro ronco que decía: no, no, me duele, no. Y pues ahí supimos que no era algo natural, sino algo paranormal o a lo mejor brujería. Tiempo después, al limpiar la casa para intentar acabar con lo que fuera, le sugerí a mi papá que también revisara el carro. Él, incrédulo, pues lo hizo. Al limpiar, encontró una pequeña prenda con un olor extraño, dentro de la cual había un hueso diminuto y una foto de nuestra familia. Era, pues, sin duda un trabajo de brujería. Decidimos echar al inquilino y a su hija, vendimos la casa y nos mudamos. Creíamos que, pues, con eso todo había terminado, pero con el tiempo comenzaron nuevas experiencias más aterradoras. Despertarme siempre en plena madrugada, escuchar voces con la voz distorsionada de mi mamá, sentir jalones en la cama, escuchar pasos y ver sombras. Incluso llegué a escuchar lo que parecían ser conversaciones entre mi hermano y una muchacha en la madrugada. Pero cuando fui a verificar, mi hermano estaba pues en su cuarto encerrado y con el televisor encendido. El acoso espiritual aumentó. Voces que pedían ayuda, jalones de cabello, moretones inexplicables. Mi familia no me creía hasta que un día rompí en llanto y les supliqué ayuda. Finalmente llevaron a un líder de la iglesia que bendijo la casa y roció agua bendita en cada rincón. Desde entonces todo se calmó. Aún así, hasta hoy siento que algo me observa, como si esa presencia nunca se hubiera ido del todo.
esta historia me recuerda... eh, yo soy de un pueblito en Morelos, México. Y bueno, mi familia siempre que se compra un coche o hace una remodelación a su casa o hace algo como que es un patrimonio, desde que tengo memoria siempre llevan a un padre a bendecir las cosas. Entonces no sé si eso haya ayudado de alguna manera que pues mi vida haya permanecido aburrida hasta ahora y no haya tenido ninguna experiencia paranormal. Porque siempre, de hecho, cuando llegué a vivir donde estoy, pues mi mamá trajo agua bendita, bendijimos el cuarto y bendecimos el cuarto, bendijimos, no sé cómo se diga. Y digamos que siempre que hay algo nuevo dentro de nuestras vidas refiriéndose a patrimonio, como que pues mi familia siempre se preocupa por bendecirlo. Me acuerdo mucho también cuando mi abuela hace como 6 años hizo una remodelación en su casa, llevaron a un padre, bendijeron la parte donde había remodelado y todo. Y bueno, hasta ahora que yo sepa, en mi familia nunca ha habido una manifestación así, a menos que yo no esté enterado, no lo sé. Pero de alguna forma creo que sí te protege. Aunque no creas, aunque creas en lo que sea, eso que hacen nuestras abuelas o nuestra familia que es muy crédula en cualquier religión, de alguna manera siento que nos guarda, nos protege. También me acuerdo, bueno, aquí en la casa donde estoy, mi casera dejó una llave de, creo que esto ya lo había comentado, una llave de San Judas, creo, en la puerta, como para que no pasen las malas vibras o no pase gente mala. Si es una, se llama creo que llave de San Judas. Ay, no me acuerdo bien, pero es una llave poderosa y me acuerdo que esa llave, la mencionaba mucho mi abuela. Vean, ya la encontré. Es llave de San Benito. O sea, no quiero que tomen esto como algo religioso, sino como, bueno, sí, pero yo no soy una persona religiosa, pero sin embargo, yo sí creo en que hay algo que nos protege más allá de lo que nosotros creemos. Y así como hay, digo, un amuleto suena como muy cultura coreana, japonesa, de los talismanes y eso, pero pues el catolicismo también tiene muchos amuletos. Es la llave de San Benito. Mi abuelita siempre me mencionaba la llave de San Benito y mi casera dejó una llave de San Benito en la puerta. Y vean, lo que encontré de la llave de San Benito, que es como un amuleto fuerte. La llave de San Benito es un amuleto o dije que combina el simbolismo de una llave con la medalla de San Benito y se utiliza como protección contra influencias negativas y para invocar la guía y la apertura de caminos espirituales. La llave representa el acceso o lo que parece inaccesible, el poder y el conocimiento, mientras que la medalla de San Benito contiene una oración y protección que invoca a la Santa Cruz. Se los dejo ahí. Si quieren investigar más de la llave de San Benito, pues bueno, ya les di como una premisa de lo que es. Y bueno, pasemos a la siguiente historia, que se titula La mujer del vestido blanco. Esta es una historia de una seguidora. Todo comenzó durante esas vacaciones, cuando mi familia y yo viajamos por 3 días a un pequeño pueblo cuyo nombre no recuerdo. La casa donde nos hospedamos era amplia, pero estaba aislada. La más cercana quedaba a 5 minutos caminando. Frente a la vivienda había un gran kiosco y detrás un río muy bonito. La primera noche ya habíamos desempacado. Parte de mi familia quiso salir a un bar 10 minutos en auto. Me invitaron, pero no acepté porque, pues, la verdad no es mi ambiente.
Éramos 7 en total y en la casa nos quedamos solo 3: mi hermanita, Angélica, Verónica, la madre de una ex amiga, y yo. Todo estaba tranquilo, en ese lugar no había señal. Para hacer una llamada había que caminar hasta la carretera principal. Ya sin nada que hacer, pues me preparé para dormir. Me lavé la cara, me puse la pijama y fui a la habitación. Entonces, al mirar por la ventana junto a la puerta, vi algo que me dejó helada. La silueta de una mujer en medio de la oscuridad. No podía distinguir su ropa, pero parecía llevar un vestido largo que le cubría los pies. Asustada llamé a Verónica. Fuimos a revisar, pero ya no había nadie. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, aunque estaba segura de lo que vi. Me acosté con la mente inquieta. Apenas empezaba a dormir cuando escuché pasos afuera. El piso de madera crujía con cada pisada lenta. Me quedé inmóvil, intentando repetirme que era mi mente jugándome una mala pasada. Al final me tapé de pies a cabeza con las sábanas hasta quedarme dormida. Al día siguiente, durante el desayuno, Verónica mencionó que también escuchó pasos en la noche. Yo le confesé que lo había sentido igual. Ella sugirió que podían ser gatos, pero en mi interior sabía que no eran gatos. Mi hermana cambió el tema y nunca volvimos a hablar de eso. Los 2 días siguientes pasaron tranquilos y divertidos. Ya no pensaba en lo que había pasado, hasta una semana después, cuando tuve un sueño que aún me atormenta. Soñé que estaba de nuevo en aquel lugar, pero esta vez la casa estaba en la carretera principal y las personas a mi alrededor eran diferentes. Todo se veía normal hasta que la vi. Una mujer de vestido blanco que me observaba con los ojos muy abiertos. Era bajita, de piel morena y cabello largo. Pregunté a los demás si podían verla, pero todos negaban su presencia. Yo insistía, pero ellos se iban y me dejaban sola. No importaba hacia dónde fuera, ella siempre aparecía detrás de mí y bueno, le pregunté qué quería, pero nunca respondió. Decidí salir a la carretera cubierta de neblina, no había autos y a un lado había una barranca tan profunda que parecía no tener fin. Avanzaba descalza, confundida, solo deseando volver a mi casa. De pronto, algo me jaló los pies y me arrastró hacia el precipicio. Luché desesperada, clavando mis dedos en el asfalto y gritando ¡ayuda! Nadie me respondió. Mis manos sangraban, pero pude sacar fuerzas y soltarme. Me levanté aterrada y desperté. Mi cuerpo estaba medio fuera de la cama, desde las caderas hacia abajo, como si realmente alguien me hubiera tirado. Esa noche no volví a dormir y tampoco tuve el valor de contarlo. Hasta hoy sigo preguntándome qué fue lo que pasó. A lo mejor nunca lo sepa, pero estoy segura de algo. Lo que viví esa noche no era de este mundo. Esta historia es de Daniela, de República Dominicana. Le pasó en Semana Santa en el 2023, casi 2024. Bellas, también me gustaría hacer un especial ahorita que mencioné Semana Santa, de toda la energía que se acumula en Semana Santa, porque güey, qué miedo. O sea, yo no sé cómo se viva Semana Santa de México para abajo, supongo que si son católicos se vive igual, pero me acuerdo que cuando era Semana Santa y yo me quedaba con mi abuela, porque siempre me iba con mi abuela, y eso que no era muy estricta ella, pues ponían una cruz en la puerta para que no pasara lo malo, porque decían que en Semana Santa andaba suelto el diablo y justo el Viernes Santo no podías prender la tele, no podías comer carne, solo el Viernes Santo. Y bueno, mi mamá me platicó que cuando ella era niña era peor porque toda la Semana Santa no podían ver la tele y no podían, o sea, porque estaban como de luto de que Jesús había muerto. Y que pues que el diablo andaba suelto y que no era bueno salir en esas fechas. Entonces
estaría interesante hacer un especial de Semana Santa para ver qué cosas les han pasado por desafiar a la Semana Santa, no sé. Siempre que está la Semana Santa, mi mamá siempre me dice y me repite: no salgas, son días donde todo está muy pesado, el mal y así, pero pues se los dejo a ustedes y a sus creencias bellos. Vamos con la siguiente historia. La siguiente historia, bellezas, es de Reddit. Está basada en un post de Reddit. De hecho, la conté en un live. Y el dibujo que incluye en esta historia sí existe. Entonces, a ver si se los dejo acá en la descripción para que le vayan a echar un ojito. ¿Va? El título de esta historia, que está basada en un post de Reddit, es El dibujo rojizo. Nunca voy a olvidar la primera vez que lo vi. Era una tarde cualquiera. Yo estaba lavando los platos cuando mi hijo de 8 años se acercó corriendo con una hoja en la mano. «Mamá, hice un dibujo para ti». Sonreí, pensando que sería una casita con un sol en la esquina o un garabato con palitos, pero cuando desplegó la hoja me quedé helada. Era un monstruo rojo. No tenía la forma inocente de una caricatura. Estaba lleno de detalles imposibles para un niño de su edad. Piel rojiza, como con carne viva, manos enormes con garras negras, pies torcidos con pezuñas, y lo peor eran los ojos. Tenía muchos, repartidos por toda la cara y el torso, mirando en distintas direcciones, todos abiertos, todos vigilantes. «¿Quién te enseñó a dibujar esto?», le pregunté, tratando de sonar tranquila. «Nadie», dijo él. «Solo vino a visitarme anoche y me dijo que lo dibujara. Se llama Rojizo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Colgué el dibujo en el refrigerador, pero toda la noche no pude sacármelo de la cabeza. Al día siguiente, desperté con un ruido en la cocina. Bajé y encontré la hoja en el suelo. Ya no estaba en el imán del refri. La recogí confundida y noté algo extraño. Las garras del monstruo, que antes eran torpes trazos de crayola, ahora parecían más largas y más definidas. Pensé que mi hijo, pues, lo había estado retocando, pero él juraba que no lo había tocado. Esa noche lo escuché llorar en su cuarto. Corrí y lo encontré temblando. «Mamá estaba en la esquina», me dijo entre sollozos. «Estaba mirándome». Encendí la luz y no había nadie, solo el dibujo sobre el escritorio. Pero los ojos, no sé cómo explicarlo, se veían distintos, más profundos, como si dentro hubiera un brillo húmedo. La tercera noche decidí quedarme con él. Me senté en la cama, vigilando. A la medianoche, la hoja empezó a arrugarse sola, como si respirara. Sentí un frío insoportable y entonces salió. Del papel emergió una figura roja encorvada, con las mismas garras y ojos que en el dibujo. Sus pasos eran pesados, con un golpeteo de pezuñas contra la madera. Me quedé paralizada. El monstruo se inclinó sobre la cama de mi hijo y murmuró con voz grave: «Gracias por traerme de vuelta». Lo abracé con todas mis fuerzas y cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no había nada, solo la hoja, pero en blanco, como si nunca hubiera tenido un trazo. Desde entonces mi hijo no volvió a dibujar. Dice que si agarra un lápiz, siente que rojizo, el dibujo, está detrás esperando. Yo no lo culpo, porque a veces cuando apago las luces, escucho pasos arrastrados en el pasillo y una respiración grave detrás de mí, y siempre, al encender la luz, encuentro una hoja en blanco sobre la mesa, como si alguien estuviera esperando que vuelva a dibujar por él. Dios mío, bellas. Oigan, este relato está basado en un dibujo que una señora
encontró en el cuaderno de su hijo o en las notas de su hijo. No me acuerdo si mencionó qué edad tenía el niño, pero el dibujo es este. Vean, o sea, no inventen. ¿Quién va a dibujar? ¿Qué niño va a dibujar algo así? O sea, what the fuck. Pero bueno, toda esta historia está basada. No es que la señora haya posteado esta historia. Sin embargo, que un niño dibuje algo así sí está medio fuertecito, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia también es de Reddit, solamente que la encontré en la revista People, porque hay mucha gente que ahí retoman varias historias de Reddit, y como para darle un poco más de veracidad a esto de que pues sí es de una persona, esta se supone que sí es una historia real de una persona, y la historia se titula La mecedora de la abuela. Mi abuela vive en un lugar que parece sacado de una película de terror, un pueblo pequeño del medio oeste, casas viejas de madera, campos interminables. Su hogar es blanco, con pintura descascarada, ventanas que crujen con el viento, y en el jardín una figura de madera de la Virgen María con un pedazo roto en la mano. A medio kilómetro, siguiendo el camino de tierra, está el cementerio del pueblo. Las cruces oxidadas y las lápidas gastadas parecen vigilar la casa a la distancia. De niño, yo dormía en la habitación de la esquina, en el piso de arriba. Esa era la recámara que había sido de mi tía. El detalle es que ahí había una mecedora de madera antigua con la pintura gastada y las patas marcadas de tanto uso. Recuerdo más de una vez que me desperté a mitad de la noche con la sensación de que algo se movía. Abría los ojos y escuchaba ese crujido suave, el de la madera oscilando. La mecedora se balanceaba sola. Me asustaba tanto que bajaba corriendo al cuarto de mi abuela. Ella me dejaba dormir a su lado, murmurando que eran mis nervios, que todo estaba bien. Los años pasaron y dejé de visitar la casa, hasta que una Navidad, ya casi con 20 años, nos sentamos mi madre, mi tía y yo a platicar sobre lo inquietante que siempre había sido esa casa. Entre risas nerviosas, mencioné que de niño creía que la mecedora se movía sola. La cara de mi tía se puso seria y dijo: no era tu imaginación. Nos contó que cuando ella era adolescente, dormía en ese mismo cuarto. Una mañana se despertó y la mecedora estaba a 2 metros más cerca de su cama. Nadie había subido. Nadie la había movido. Esa misma noche, a las 12 exactamente, comenzó a mecerse por sí sola. Y lo repitió noche tras noche hasta que mi tía se negó a seguir durmiendo ahí y se mudó al cuarto de mi mamá. Desde entonces, pues nadie volvió a usar esa habitación. Esa revelación de mi tía pues me dejó con muchísimo miedo, tanto que el año siguiente decidí quedarme de nuevo en la casa para comprobarlo con mis propios ojos. Esa revelación me dejó con mucho miedo, tanto que al año siguiente decidí quedarme de nuevo en la casa para comprobarlo con mis propios ojos. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco, pero la tercera noche, a las 12 en punto, escuché el crujido. Me incorporé en la cama y ahí estaba, la mecedora moviéndose con suavidad, como si alguien invisible se hubiera sentado. El aire se volvió frío. Podía ver mi propio aliento. Y entonces la mecedora se detuvo de golpe. Un silencio denso llenó el cuarto. Me quedé paralizado, con los ojos clavados en la silla. Poco a poco empezó a arrastrarse hacia mí. Nadie la estaba empujando. Las patas de madera rechinaban contra el suelo, avanzando centímetro a centímetro hacia la cama. Quise gritar, pero no me salía sonido.
Solo pude retroceder contra la pared, viendo cómo la silla se acercaba hasta quedar pegada a mi colchón. Y ahí se detuvo. Esa noche no dormí. Al amanecer bajé y le conté a mi abuela. Ella se limitó a persignarse y dijo que no tenía que preocuparme porque la casa tiene memoria. Nunca me explicó qué significaba, pero desde entonces, cada vez que vuelvo al pueblo, miro hacia el cuarto de la esquina y juro que aunque la puerta está cerrada, puedo escuchar un leve crujido como madera oscilando al ritmo de una respiración invisible. La mecedora sigue ahí y parece que está esperando. La siguiente historia se titula El paquete sin remitente y es de otra persona que decidió compartir su experiencia en Reddit sobre un paquete que le llegó hasta su casa y no sabía de quién era. Soy de esas personas que rara vez reciben correo físico. Las facturas son digitales, los amigos te escriben por WhatsApp y pues bueno, por eso cuando encontré en el buzón una caja pequeña sin remitente, lo primero que pensé fue que era un error. Mi nombre estaba bien escrito, mi dirección correcta, pero no había sello de empresa ni firma de mensajería. Era solo un paquete marrón, cerrado con cinta y un detalle extraño en la esquina, escrito a mano. La palabra para ti. Subí al departamento con la caja en las manos, sintiendo un cosquilleo raro en el estómago. Lo puse sobre la mesa y lo observé un rato. No había ruidos dentro. No parecía frágil, pero algo me incomodaba. Agarré un cuchillo de mantequilla y lo abrí. Dentro había otra caja, esta vez de madera oscura, lisa, sin adornos, con un cierre pequeño que parecía tallado a mano. Me detuve un segundo. Esa segunda caja era demasiado personal, como si hubiera sido trabajada para un regalo. Dudé, pero la abrí. Adentro había un corazón de madera. No el típico con forma de símbolo romántico, no. Era un corazón anatómico con venas, arterias, surcos, todo tallado con detalle grotesco. Lo sostuve entre las manos y sentí la textura rugosa, como si lo hubieran hecho con prisa, pero con una obsesión por lo real. No había carta ni explicación, solo eso. Durante unos segundos pensé que a lo mejor era un gesto raro de algún admirador secreto, alguien con humor gótico, pero después me di cuenta de lo inquietante que era. Alguien sabía mi nombre, mi dirección, y decidió enviarme el símbolo más íntimo y macabro posible: un corazón humano tallado. Esa noche lo dejé sobre la mesa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba un golpeteo suave, como si algo dentro de la caja aún latiera. Me levanté 3 veces para revisarlo y estaba quieto, inerte, pero parecía que me estaba viendo. Al tercer día comencé a soñar con él. En mis sueños abría la caja y el corazón ya no era de madera, era de carne, tibio, latiendo con fuerza. Al despertar juraría que el olor a hierro, a líquido rojo, impregnaba todo el departamento. Pensé en tirarlo, pero me dio mucho miedo. ¿Y si de verdad estaba maldito? ¿Y si deshacerse de él le empeoraba las cosas? Hoy, mientras escribo esto, el corazón sigue sobre mi mesa, y aunque nunca se ha movido frente a mis ojos, cada mañana que despierto noto que está colocado un poco más cerca de mí. No sé quién me lo mandó, no sé qué quiere, solo sé que si fue una broma, ya cumplió su cometido. Logró que me sienta observado en cada rincón de mi propia casa. Y lo peor es que anoche, antes de dormir, escuché 3 golpes en la puerta. Abrí y no había nadie, solo otra caja más pequeña con mi nombre escrito a mano. No la he abierto. Oigan, este caso sí es real, junto con el del dibujo que les dije. El caso, la historia está basada en esa imagen o en esa publicación de Reddit. Voy a dejar estas dos en la descripción para que vean tanto la foto del dibujo del niño
del monstruo, que está horrible. Y ya se las mostré. Y voy a dejar el link de la foto del corazón para que puedan verlo. Bueno, de todas maneras se los enseño acá. Es este. Y voy a dejar acá abajito los links de las publicaciones. Espero que sigan disponibles al momento de que suba este video, para que vayan a echarle un ojito. Vamos con la siguiente historia. Se titula, que también fue real, y esto fue un escándalo porque muchos medios oficiales lo retomaron. Esto fue también una historia de Reddit, y la revista People lo retomó, y se titula El roomie bajo la cama. Seguramente muchos de ustedes acá ya la han escuchado. Me mudé a ese departamento porque era barato y estaba cerca del trabajo. El lugar no tenía nada especial. 2 recámaras pequeñas, un baño compartido y una sala casi vacía. El trato era simple: pagar la mitad de la renta y vivir en paz con un desconocido. Mi roomie se llamaba Andrés. Al principio se veía normal, callado, medio tímido, pero pues educado. Pagaba puntualmente, limpiaba lo suyo y casi no hablaba. Yo pensaba, pues perfecto, así no va a haber problemas, ¿no? Pero con el tiempo empezaron los detalles raros. Abría el refrigerador y faltaba comida, aunque juraba no haberla tocado. Encontraba mi ropa movida de lugar, objetos cambiados de sitio. Una vez mi almohada estaba al revés, como si alguien la hubiera usado. Pensé que era mi distracción hasta que una noche escuché algo distinto. Eran las 3 de la mañana. Me despertó un sonido raro abajo de mi cama. Creí que era una rata, aunque no había visto ninguna. Agarré mi celular y encendí la linterna. Me agaché con cuidado y entonces lo vi. Unos ojos enormes brillando en la oscuridad. No eran de animal, eran humanos. Andrés, mi roomie, estaba ahí abajo acostado de lado mirándome. El corazón se me congeló. Me levanté rápido y casi grité: ¿qué carajos haces ahí? Él salió con mucho cuidado, como si no pasara nada grave, y tenía la misma expresión genérica de siempre, pero con una ligera sonrisa. Tranquilo, dijo. Es que no podía dormir. ¿Bajo mi cama?, le grité. Se encogió de hombros y dijo: es que aquí me siento cerca. No hago ruido, no molesto. Y pues no supe qué responder. El miedo me tenía paralizado, pero también la incredulidad. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Esa noche me encerré en el baño con seguro, y desde ahí lo escuché caminar por el pasillo durante horas, sus pasos lentos como si esperara que abriera la puerta. A la mañana siguiente traté de hablar con él, le exigí una explicación. Andrés no parpadeaba, apenas si respiraba. No entiendes, me susurró. Cuando duermes te ves en paz, y yo quiero estar ahí. Empaqué mis cosas, guardé mis cosas en silencio, pero antes de salir quise revisar su cuarto. No había muebles, solo un colchón en el suelo y una caja de cartón. Dentro encontré cosas mías, calcetas, fotos, horarios míos, mis rutinas, cada movimiento registrado con obsesiva precisión. Salí corriendo y no volví ahí nunca. Y aún así a veces me despierto a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien respira abajo de mi cama. Me armo de valor, enciendo la linterna, pero no hay nadie. El aire sigue oliendo a polvo, sudor y algo metálico como la primera vez que lo descubrí ahí, sonriendo en la oscuridad. Y espero que nadie pase por algo similar nunca. Oigan, esta historia sí pasó, como les dije al principio. Voy a tratar de buscar el link de Reddit para dejárselos acá abajo para que ustedes vean. Pero sí pasó. Y además, bueno,
Esta historia del roomie me dio otra idea de hacer un especial de roomies Lokis. Si alguien tiene una experiencia con un roomie que pues no sea agradable y que sea así como de más allá del chisme y de que se hayan peleado, experiencias así como de que, güey, entré al cuarto de mi roomie y de que tenía un altar o cosas así, un altar mío como Helga con Hey Arnold o no sé. Esto también me recuerda a un capítulo de Hechiceras donde a Prue, a la protagonista, la sigue la cantinera o la bartender de una de sus hermanas. La empieza a seguir, la empieza a tomar fotos, se empieza a robar. Entran a la casa de las hechiceras y roba prendas solo de Prue. Y al final la secuestra y le dice, güey, es que yo quiero ser tú. Se pone una peluca, o sea, horrible. O sea, yo estoy seguro que ese episodio está basado en algo que a alguien le pasó, porque he oído ese tipo de historias siempre de que hay una persona dentro de tu círculo cercano que te admira tanto que quiere ser tú, pero hay otras personas que están tan obsesionadas que esa obsesión la materializan y pues te empiezan a hacer cosas a ti directamente. Este güey, el de la historia, pues se fue a dormir abajo de la cama. En el caso de la historia de Hechiceras, en la ficción, pues la secuestra y está a punto de... Por suerte no pasa en el capítulo, pero yo estoy seguro que por ahí en el público debe haber a alguien que haya vivido una experiencia similar. Y pues bueno, vamos a la siguiente historia, que igualmente es un post de Reddit. La historia se titula Hay algo en mi casa y nos está empezando a afectar el sueño a mí y a mi esposa. Esto literal es el post de Reddit. Crecí en una casa construida en los años 30. He tenido muchas experiencias junto con mi mamá y mi papá, de lo que quieran pensar. Una cosa que me ha seguido y que ahora mi esposa experimenta un silbido agudo y fuerte que viene de la nada, pero no sabe si está relacionado con todo lo demás. Tenemos un lugar en nuestra sala que nos hace sentir súper incómodos y ha hecho que otros se sientan incómodos cuando tenemos gente que ni siquiera sabe de esto. Hemos, pues, saumereado la casa unas cuantas veces, pero parece que después de un tiempo, lo que sea, siempre regresa. Últimamente mi esposa ha tenido problemas para conciliar el sueño y yo sigo despertándome por la noche y tengo dificultades para volver a dormirme. Y una vez que concilio el sueño, pues tengo pesadillas sobre la sala, una pesadilla que involucra ver una figura de aproximadamente 3 metros de altura con una corona hecha de cuernos y huesos. Siempre que mi esposa duerme una siesta en el sofá de abajo, también tiene sueños raros y tienden a ser violentos y demoníacos. Hace un mes, cuando estaba preparándome para el trabajo, la puerta de la secadora se abrió sola con mucha fuerza contra la pared y casi me hace saltar. Intenté replicarlo y ver si era posible hacerlo solo, pero se necesita algo de fuerza que golpee la pared. Anoche me desperté de mi sueño y no podía volver a dormirme. Estuve despierto como 1 hora y de repente escuché que la puerta del baño se abría. Pasaron unos segundos y luego se cerró. Salté de la cama y revisé toda la casa, pero no había nadie. Luego volví a dormirme y tuve sueños raros otra vez. Pesadillas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es esto? Intentamos ignorarlo y no sabemos mucho sobre cosas paranormales. Raro en mí porque yo he experimentado mucho, pero solo trato de ignorarlo para que no salga nada peor de eso. Y pues esto que he experimentado ha sido lo peor y me está dejando cansado y exhausto todos los días. Y lo mismo para mi esposa también. Este chico que tiene 21 años pide soluciones. Si alguien de la audiencia sabe qué podría ser, vaya a aconsejarlo. Voy a dejar el link acá en Reddit.
hasta acá llegaron las historias. Muchísimas gracias por poner mucha atención. Les dejo los links acá abajo de los posts de Reddit que leímos y revisitamos. Muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias por apoyarme. No olviden comentar, suscribirse, activar la campanita. Tengo algunas historias en Arándano13, que es mi TikTok. Vayan a seguirme a Insta. Quienes tengan historias cortitas como estas que abordamos hoy, me las pueden mandar por allá. Y quien tenga una historia extensa, no importa lo extensa que sea, mándemela a mi correo. También, si alguien tiene una historia bastante extensa, pues podemos dedicarle todo un episodio que dure 50 minutos, no sé. Muchísimas gracias, yo soy Eduardo Aranda, gracias por escuchar mi podcast Arándano 13. Nos vemos el siguiente capítulo, les mando un besito, bye.